Bueno, jóvenes, ahora sí, vamos a continuar con el estudio del cálculo de límites y podemos encontrarnos, veíamos, con algunas formas indeterminadas. ¿Qué son formas indeterminadas? Es cuando el resultado del límite es, por ejemplo, cero por infinito o infinito menos infinito. Eso es lo que nosotros hemos visto como el caso uno. ¿Alguien recuerda cómo se resuelve el caso uno de indeterminación cero por infinito o infinito menos infinito? ¿Alguien recuerda qué hacíamos? ¿Cómo levantamos las indeterminaciones? Cuando el límite de una función, cuando x tiende a un número a, cuando ese límite es una indeterminación, como en este caso, cero por infinito o infinito menos infinito, lo que hay que hacer en cualquiera de los casos de las indeterminaciones, hay que, antes de reemplazar los valores de x igual al número a, al cual tiende x, antes de reemplazar los valores, hay que realizar alguna operación para convertir la función f de x en su equivalente. Y hay varias formas de obtener la equivalente g de x. Una de ellas es realizar las operaciones que se ven ahí. Por ejemplo, hay una suma o hay una factorización que se puede hacer. Lo hacemos y ya se convirtió en otra función. ¿Ya? Entonces, el procedimiento general para levantar las indeterminaciones consiste en hallar una función equivalente g de x, transformar la función f de x en una función g de x, para que nuestro límite, que era de una función f de x, si es que nos da como resultado una indeterminación de estos casos, como por ejemplo, el caso uno es infinito menos infinito o cero por infinito, el caso 2 es cero entre cero y el caso 3 es infinito entre infinito. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos alguno de esos casos, lo que hay que hacer es, antes de reemplazar los valores, hay que convertir la función f de x en una función g de x, ¿ya? En una equivalente. ¿Y cómo lo logramos? Con algún truco matemático, realizando la operación que se indica, o simplemente factorizando, simplificando, realizando alguna operación. ¿Ya? Entonces, algunas formas de obtener un equivalente es aplicando las propiedades para resolver ecuaciones, que también corresponde a los axiomas o propiedades básicas fundamentales de los números reales. El caso uno es cuando tenemos la indeterminación infinito menos infinito o cero por infinito. Lo que se hace ahí es, en la función f de x que se observa, realizar una operación. Por ejemplo, si tenemos dividir 5x al cubo entre 2x, x al cubo entre 2x, se simplifica el x al cubo con la x y ya hemos hecho una simplificación. O nos puede decir 4x menos 2x. 4x menos 2x es 2x. Entonces, ese es el equivalente. Ya hemos realizado la operación. ¿Ya? Entonces, realizamos una operación y se evita la indeterminación. ¿Listo? Vamos a continuar. Quiero ver rápido. Ya hemos visto este caso uno, ¿no? Consiste en realizar una operación. Veamos aquí una inspección rápida de esos ejemplos. En el primer ejemplo, podríamos nosotros sacar un factor común. Sacamos un factor común y se levantó la indeterminación.
En este segundo ejemplo, podemos realizar la operación, dividir 6x entre x a la cuarta. X se va con la cuarta y nos va a quedar x al cubo en el denominador. En este caso, en el tercer caso, cuando tenemos una raíz que es parte de un binomio, miren, el binomio es x menos la raíz. Generalmente lo que se hace para levantar la indeterminación ahí es, y para evitar raíces, es multiplicar y dividir por el binomio conjugado. Hay un ejemplo específico de esa multiplicación y división por binomios conjugados, pero vamos a hacer un ejemplo más de eso hoy en clase. ¿Ya? En este ejemplo 4 se aplica la propiedad de los logaritmos. También lo resolví con un ejemplo para que vean las propiedades de logaritmos. Y en el cinco, ¿cómo se levanta la indeterminación? Sumando fracciones. ¿Cómo se suman las fracciones? Se suman encontrando el mínimo común denominador. ¿Ya? Entonces, de esa manera se van levantando las indeterminaciones del caso uno cuando se tiene infinito menos infinito o cero por infinito. De tarea tienen que presentarme el ejercicio uno y el 5, pero veamos más ejemplos. ¿Ya? Para la indeterminación 0 entre cero, que es el segundo caso, lo que se hace es factorizar el numerador, factorizar el denominador, simplificar los factores comunes que hay entre numerador y denominador, realizar operaciones que se necesiten, reemplazar los valores, simplificar y ese es el resultado definitivo, ya habiendo levantado la indeterminación. En este caso, si se reemplaza x igual a 2, obtenemos 0 entre cero, ¿no es cierto? Pero factorizando numerador y factorizando denominador, el único que se puede factorizar es el numerador, que es una diferencia de cuadrados. Vayan recordando las factorizaciones que hemos hecho. Y el denominador no lo factorizamos más porque ya es una expresión lineal, ya es x elevado a 1, entonces es una expresión lineal, no necesita factorización. Una vez que hemos factorizado el numerador y denominador, ¿hay algún factor que podemos simplificar? Y miren, efectivamente, este factor se simplifica con el denominador. Ya se halló el resultado, un límite de una función distinta, ya no es x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2, es límite de x más 2 simplemente. Ahí nosotros ya reemplazamos los valores y encontramos el resultado, que en este caso es 2 más 2 igual a 4. Sería, límite ya es x más 2 cuando x tiende a 2. Y aquí en rojo observamos que cuando reemplazamos x igual a 2 va a ser 2 más 2 igual a 4. ¿Ya? Les decía que hay estos ejemplos, esos ejemplos que les mostraba, y hemos ido resolviendo en la clase anterior. De estos ejemplos, les he pasado videos específicos de cada uno de ellos. ¿Ya? Esto lo hicimos en la clase anterior. Y este ejercicio lo podemos resolver. A ver. No, está ya resuelto. Está resuelto, ahorita vamos a hacer otro. Lo resolvimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Qué bonito. Buenas noches, ingeniero. Una consultita. Y buenas noches. Se trata de llevar sí o sí dependiendo del denominador, eh, sí o sí tiene que ser lineal para eh, eliminar, digamos, con el numerador.
Ya. Cuando es el caso 2, cuando hay división de 0 entre cero, cuando es ese caso 2, lo que se recomienda o el procedimiento es factorizar numerador, factorizar denominador y se va a simplificar un factor del numerador con el denominador. Ahora, lo que usted me dice, eh, llevar a una multiplicación de factores lineales, sí, por lo menos un factor de lo que vamos a factorizar tiene que ser lineal para poder simplificarse. Esa es la definición de factorización, ¿no? Factorizar significa expresar o reexpresar una expresión matemática como la multiplicación de factores lineales. Aquí fíjense, en este ejemplo teníamos la función f de x, el límite cuando x tiende a 4 de la función f de x, x al cubo menos 64 entre x menos raíz cúbica de 64. Raíz cúbica de 64 es simplemente 4, entonces lo reexpresamos de esta manera y observamos que el denominador ya es una expresión lineal, es decir, ya no necesitamos factorizar porque ya es un factor. Se lo considera como x menos 4, todo eso por 1. ¿Ya? El numerador sí lo podemos factorizar. Es una diferencia de cubos, es x al cubo menos 4 al cubo. Y para eso sí existe la fórmula, que es la que está aquí abajito, ¿no es cierto? Esa fórmula que está en la parte inferior de la pantalla. La fórmula que está acá abajito en la pantalla es la fórmula de la factorización de un binomio al cubo, de una diferencia de cubos, perdón. Ahora les quiero mostrar más ejemplos. Espérenme, me voy a salir de la proyección para mostrarles más ejemplos sin que esté tan pesada la presentación. Acá. Ya. Resolvimos este ejemplo del límite cuando x al cubo más 27 sobre x más 3 cuando x tiende a menos 1. ¿Lo resolvimos ya? No, y esto. No. Entonces lo resolvamos en la pantalla conmigo y a la parte amarilla va a estar la resolución con la mejor letra, la letra de la computadora, que no es la misma que hecha a mano, ¿no? Entonces resolvamos. Para este límite, y si queremos resolver, lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor de x igual ¿a cuánto? -1, ya. Menos 1, exacto. Lo reemplazamos en esa función y sería menos 1 al cubo más 27. Menos 1 al cubo. En este caso es menos 3. Menos 3. Con menos 3 tenemos que hacer. Menos 3 al cubo más 27 sobre menos 3 más 3. Entonces el límite va a ser igual a menos 27. Recuerden, cualquier número elevado a una potencia impar mantiene su signo. Por lo tanto, menos 3 al cubo, que es una potencia impar, va a mantener su signo. Menos 3 al cubo es menos 3 por menos 3 por menos 3, lo cual es menos 27. Más 27, todo eso entre menos 3 más 3. Esto es 0 entre 0 y es una indeterminación. Tenemos que levantar esa indeterminación. Para levantar la indeterminación 0 entre 0, para levantar la indeterminación 0 entre 0, lo que tenemos que hacer es factorizar numerador y factorizar denominador. Les he puesto ahí arribita la fórmula para factorizar. ¿Qué vamos a factorizar?
nos copiamos el límite cuando x tiende a menos 3 de x al cubo más 27 sobre x más 3 tiene la forma de una suma de cubos. Esto se llama suma de cubos. No es cubos de baldes, ¿no? No es una suma de baldes, sino suma de dos números, cada uno de ellos elevados al cubo. X al cubo está elevado al cubo. 27, sabemos que es 3 al cubo. Entonces, esto es igual al límite cuando x tiende a menos 3 de x al cubo más 3 elevado al cubo y todo eso entre x más 3. Ahora, x al cubo más 3 al cubo es una suma de cubos. ¿Cómo se factoriza una suma de cubos? Voy a cambiar de color a un color verdecito. Miren, x al cubo más 3 al cubo, lo podemos expresar como un paréntesis donde colocamos la suma de las raíces cúbicas de esa suma de cubos. ¿Qué significa? Raíz de x al cubo es x, más raíz cúbica de 3 al cubo es 3. Bien, y ahora un paréntesis. En el paréntesis vamos a colocar de las raíces al cubo, ahora nos fijamos a partir de acá, ¿ya? De las raíces al cubo que están en ese paréntesis sumando, el primer término lo elevamos al cuadrado, entonces sería x al cuadrado. Como la suma de cubos inicialmente estaba sumando, tiene que llevar un signo negativo. Cuando es una suma de cubos, el negativo va después del primero al cuadrado en el segundo paréntesis. Es decir, aquí va el único negativo. ¿Listo? Negativo y el siguiente término es la multiplicación de las dos raíces. X por 3, pero nosotros lo ordenamos para que vaya primero el coeficiente o constante que sería 3x más la segunda raíz elevada al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. ¿Ya? Esa es la fórmula y aquí está. De una suma de cubos, su factorización es igual a la suma de las raíces, a más b, por la primera raíz al cuadrado. Ahí está, perdón, es a al cuadrado, ¿no? Me estoy equivocando. A al cuadrado. A al cuadrado. Y como es una suma de cubos, el signo negativo va después de la primera raíz al cuadrado. Entonces, va a ser, luego el segundo término va a ser la primera raíz por la segunda, AB, más la segunda raíz al cuadrado. ¿Listo? Cuando tenemos una diferencia de cubos, la voy a escribir la formulita aquí abajo, A al cubo menos B al cubo, su factorización es la resta de las raíces a menos b, y en el segundo paréntesis todos son positivos. La primera raíz al cuadrado, más la multiplicación de las dos raíces, más la segunda raíz al cuadrado. En la factorización de suma o diferencia de cubos, siempre va un signo negativo. Lo fácil es en la resta de cubos, aquí abajito. En la resta de cubos, el signo negativo va en el primer paréntesis. En la suma de cubos, como está aquí arriba, en la suma de cubos, el signo negativo va en la multiplicación de las raíces. ¿Ya? Entonces, ya sabemos cómo se puede factorizar el numerador de nuestro límite y escribimos, volvemos a nuestro límite. Va a ser límite cuando x tiende a menos 3 de, en el denominador no cambia nada, es x más 3, pero el numerador va a ser la factorización de esa suma de cubos. Es decir, x más 3 por x al cuadrado menos 3x más 9. ¿Ya? Hemos factorizado. Ahora, como hemos factorizado, ya debería irse
simplificarse un factor del numerador con un factor del denominador. Por ese motivo era que se ocasionaba la indeterminación 0 entre 0. Entonces, miren, simplificamos x más 3 con el factor x más 3 que está en el denominador y ya se fue nuestra indeterminación. Lo siguiente que hacemos es pasar en limpio y sería límite cuando x tiende a menos 3 de la expresión que es x al cuadrado menos 3x más 9. Ya está levantada la indeterminación, así que nuestro siguiente paso, que va a consistir en reemplazar los valores de x igual a menos 3, el siguiente paso, el límite va a ser menos 3 al cuadrado, menos 3 por x es menos 3, así que pues vamos a poner menos 3 y más 9. El límite es menos 3 al cuadrado es 9, menos 3 por menos 3, otro 9, y 9 Positivo. positivo, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces el límite es 3 veces 9, lo cual es 27. 27, ¿verdad? Entonces vamos viendo nuestro de resultado. Aquí es cuando x es más 3, digo menos 3. En este caso, si reemplazamos el valor, con X, ya, ahora sí. Entonces, cuando reemplazo menos 1, me sale el límite igual a 13, pero no era lo que queríamos hacer. Queríamos demostrar la indeterminación. Cuando el límite, cuando el límite es, cuando el límite es x al cubo más 27 sobre x más 3, cuando x tiende a menos 3, que es el resultado que hemos resuelto nosotros en la parte derecha de esta pantalla, vamos a recapitular los pasos. Reemplazamos los valores, ¿no es cierto? De x igual a menos 3. El siguiente paso es reemplazar y nos sale la indeterminación 0 entre 0. Levantamos la indeterminación. ¿Cómo la levantamos? La levantamos al factorizar numerador y factorizar denominador. Lo que hemos hecho es factorizar numerador, factorizar denominador, tal como habíamos mostrado aquí en la parte derecha, en la parte verde, que está la factorización. Y lo que sigue es simplificar x más 3 del numerador con el x más 3 del denominador. Se simplifican, pasamos en limpio, nos queda el límite cuando x tiende a menos 3 de x al cuadrado menos 3x más 9. Y el resultado, después de reemplazar los valores, es efectivamente el 27 que encontramos a la derecha. Está un poco más ordenado, es más bonito hacerlo en la computadora, pero nosotros podemos hacerlo a mano. ¿Han visto cómo se resuelve a mano? ¿Cierto? Veamos otro ejemplo más. ¿Ya? Inge, una consultita. Sí, Inge. sí, le escucho. Adelante. Entonces, el 1 ya no se tomaría en cuenta, el menos 1 directo, el menos 3, ¿no? Ya, ahora, perdón por eso. Eh, Acá, si observan, hemos hecho dos ejemplos, ¿no? Hay un ejercicio aquí, el 5. Hemos hecho ese sí lo hemos hecho con menos 1. Y ese sí salía, el límite salía 13, no tenía indeterminación. Tengan cuidado, a veces pueden, como estamos haciendo tantos ejercicios de indeterminaciones, puede que piensen que no va a salir un resultado real, un resultado que sea un número real. Las indeterminaciones no son números reales, no sabemos qué son, ¿ya? Entonces, miren, se parece mucho. Para la misma función x al cubo más 27 entre x más 3,
Si reemplazamos menos 1, el resultado es 13. Pero cuando x tiende a menos 3, lo único que variamos, miren, el número al cual tiende x. Cuando x tiende a menos 3, ahí sí el resultado es una indeterminación. Entonces, a partir de acá del 5.1, a partir del 5.1, ya volvió. A partir del 5.1 es el ejercicio que hemos hecho tanto con el teclado de la computadora como aquí a mano. ¿Ya? Es el mismo ejercicio el que está a la derecha que el que está a la izquierda. Pero saben que no es lo mismo escribir a mano que escribir en la computadora o ver la pantalla. ¿Ya? Cuando x es igual a menos 1, el resultado del límite es 13. Cuando x tiende a menos 3, el resultado del límite es 27. ¿Listo? Pueden ustedes, para practicar, hallar estos límites que estamos resolviendo o levantando las indeterminaciones, pueden variar y calcular el límite con otro número para calcular los límites. Eso sí van a tener un resultado. Solo para unos valores de x no va a haber resultado y va a provocar una indeterminación. Y en esos casos sí tenemos que levantar la indeterminación. ¿Ya? No sé si está claro o necesito dar un poquito más. Sí, entendido. Sí. Ya, está bien. Ahora veamos otros ejemplos. ¿Listo? Tenemos un caso específico. Ay, perdón. Lo que quiero hacer es